Andrés. Con el propósito de unir a la comunidad universitaria, la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación. Es un programa que busca orientar a la ciudadanía para la resolución de sus problemas mediante la conciliación y así crear una cultura de paz. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde con 7 minutos. Hoy miércoles iniciamos un nuevo programa del Centro de Conciliación. Soy Isabel Segada y el día de hoy tengo el gusto de estar con dos profesionales con los cuales hablaremos de la conciliación y la mediación. Me voy a permitir, Paloma, empezar a saludar a Esteban Jaramillo, que él nos visita. Bueno, nos encantaría que estuviese aquí en la ciudad de La Paz, en Bolivia, pero lo tenemos presente en el programa, pues a través de nuestra plataforma virtual. Él es de la República Hermana del Ecuador. El doctor Esteban Jaramillo es abogado con 28 años de ejercicio profesional, es mediador municipal desde hace 8 años y actualmente trabaja en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Y el día de hoy estaremos conversando con él para ver un poquito la experiencia que tienen, porque ya hace varios años que ellos llevan justamente llevando adelante lo que es la mediación y el arbitraje en Ecuador. También saludo a Paloma Ríos, que nos acompaña como representante del Centro de Conciliación de la Universidad Mayor de San Andrés, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Esteban, es un gusto tenerte en nuestro programa el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Igual es un placer compartir las experiencias de ustedes y nuestras con la finalidad de tener mejores resultados en lo referente a la mediación. Claro que sí, muchas gracias, Paloma. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Siempre es un placer acompañarlos en el programa. Agradecerle al doctor Jaramillo por aceptar la invitación y por estar presente. Esperemos que esta tarde podamos conocer un poquito más de la experiencia de Ecuador. Ya la semana pasada tuvimos un pantallazo de lo que es la experiencia de Colombia. Esta semana vamos a tener un pantallazo de lo que es la experiencia de Ecuador en métodos alternativos. Y nuevamente agradecerles tanto por la invitación y tanto por aceptar la invitación, doctor Jaramillo. Gracias. Bien, vamos a empezar ya con el programa y justamente vamos a pedirle a el doctor Jaramillo que pueda hacer una evaluación en realidad de lo que sucede en Ecuador, porque ellos tienen una ley de arbitraje y mediación. Quiero que me diga si estoy bien en el año, en 1997 ya ha sido promulgada y es parte en realidad de las disposiciones de la Constitución Política de la República de Ecuador. Bueno, ya son bastantes años en todo caso que llevan aplicando estos métodos alternativos. Nosotros acá en Bolivia, bueno, lo hacemos a través de la conciliación en la Universidad Mayor de San Andrés. Hace un par de meses recién hemos abierto, se ha estrenado el Centro de Conciliación y a partir de ello se ha creado una red universitaria de centros de conciliación a nivel nacional, cuando tenemos 11 universidades que son parte de esta red. Sin embargo, la experiencia que ustedes tienen en Ecuador, pues puede enriquecer muchísimo la que nosotros hemos iniciado este año en Bolivia. Así que, Esteban, por favor, una evaluación de lo que ha sido en el Ecuador el tema de la mediación y el arbitraje. Muchas gracias. Sí, mira, la ley de arbitraje y mediación en el Ecuador data de diciembre del 2006 con una última reforma que tuvimos en el 2018. Esta ley nos ha permitido evolucionar en el sentido de la mediación. Es una evolución realmente lenta, ¿no? Lenta por la confianza que produce y por el conocimiento de la sociedad. El conocimiento de la sociedad de la mediación realmente en nuestro medio a veces es un poquito pobre, en el sentido de que la gente no confía en que puedes llegar a un acuerdo con la otra parte sin la necesidad de la ley ordinaria.
sin necesidad de tener el tercero dirimente que viene a ser el juez, ¿no es verdad? En ese contexto, a veces los enojos personales, la circunstancia de cada uno de los seres humanos provoca que no la imposibilidad de diálogo. Es por eso que el mediador tiene una función importantísima. ¿Cuál es la función número uno del mediador? La función sine qua non que debe tener un mediador. No tener parte en el conflicto, no hacerse parte de un conflicto, sino técnicamente llevar a las dos partes al acuerdo. Siempre tenemos nosotros y sabemos, yo sé que ustedes mejor que yo saben, que la idea es que las partes lleguen a un acuerdo. El sentido de que las partes lleguen a un acuerdo provoca una sentencia, y una sentencia ejecutoriada. No conozco la legislación de ustedes también, pero para nosotros, ¿qué es una sentencia ejecutoriada? Es una sentencia que no tiene apelación, es una sentencia tomada, una resolución tomada, y no necesariamente por un tercero dirimente, sino por las partes. En ese mismo contexto nosotros tenemos la Constitución de la República. En nuestro caso, nuestra Constitución no es política, es la Constitución de la República, en la cual, del 2008, ¿no es cierto?, en la cual claramente nosotros protegemos ya la mediación en el artículo 97 y 190. Pero voy a tomar lectura de 3 líneas que dice el artículo 190, que para mí es una partida de nacimiento y una fuerza importantísima que nos da la Constitución. Dice literalmente, en la primera línea nada más, se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Ese reconocimiento que hace nuestra Constitución en estos procedimientos es importante, es grande y promueve la oportunidad. En tanto en cuanto la judicatura en el Ecuador, la Procuraduría General del Estado y otros muchos privados, pero como instituciones grandes de Estado, poderosas de Estado, han logrado mantener un centro de mediación para las instituciones públicas preferentemente, no únicas, pero preferentemente. La gran incógnita de este inconveniente, ¿cuál es? Si es una institución, un centro de mediación de la Procuraduría General del Estado, la Procuraduría es el abogado del Estado, ¿no es verdad? En ese contexto ya vemos una parcialización. Entonces, lo difícil aquí y lo real es que hemos logrado que los mediadores sean realmente profesionales y que sean imparciales y que por lo tanto no tomen medidas y tampoco den soluciones al proceso. El proceso no es solucionado por parte del mediador, el problema es solucionado por las partes en conflicto. Y esa es una de las formas que hemos logrado, obviamente en una mayoría de los casos, en ser probos, ¿no es verdad? En ser legales, en intentar de que cada uno de nosotros lleve la mejor parte del conflicto. Tanto el afectado o la persona que se siente afectado como el agraviado o la persona que se siente agraviada. Como para concluir solamente esta parte, y obviamente es mi tema y por eso la pasión, es algo muy bonito, es algo muy interesante y es algo que los abogados tenemos la obligación de ver solo y nada más que la legalidad. ¿Qué significa esto? No nos vamos a litigar, nos vamos a razonar al respecto de que no se quiebre ni la norma legal ni la norma constitucional. En el proceso de mediación
no puede crearse esta norma y tampoco los derechos del ciudadano. Un ejemplo fácil y común. En el Ecuador, nosotros podemos mediar en lo que se refiere a los derechos a un trabajador que ha sido dado el visto bueno y que tiene que indemnizárselo. Ese derecho que tiene a la indemnización no es negociable, en lo más mínimo, pero sí es negociable por parte del empleador la forma de pago o el tiempo en que se le va a pagar. ¿Sí me hago entender? Entonces no violamos el derecho de la persona, ese derecho inalienable que tiene el trabajador o el servidor, pero sí buscamos solución para que el empresario o la institución pueda pagar su derecho. Lo que nosotros no podemos mediar, por lo general y lo más común, es el derecho penal, ¿no es cierto? Eso no es mediable porque el delito no es mediable. Eso creo yo como primera parte, creo que contesto tu inquietud. Muchas gracias, Esteban. Bueno, tenemos a Paloma también para que nos pueda poner en contexto sobre los avances que tenemos en cuanto a conciliación en Bolivia y, bueno, para que también puedas intervenir, Paloma, y hacerle una pregunta a Esteban Jaramillo, que, bueno, ellos tienen también una experiencia que data ya de varios años y bueno, queremos nosotros recopilar justamente todo aquello, todo lo bueno y también todo el esfuerzo, cuáles han sido los mecanismos, ¿no?, que ustedes han tenido que desplazar en todo Ecuador para que lo que bien mencionaba Esteban era que cuesta hacer entender a la gente que esta vía, que esta alternativa de la mediación, la conciliación, el arbitraje es mucho más rápida, mucho más fácil que entrar en un proceso judicial. Paloma, adelante. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, respecto, para ponernos un poquito en contexto y comparar un poco las realidades de nuestros dos países que son hermanos, ¿no? En Bolivia, el proceso de conciliación nosotros lo contemplamos como una conciliación, no como una mediación, pero es un proceso relativamente nuevo, ¿no? Estamos hablando de una ley, la ley 708, que data del 2015, que es la ley de conciliación y arbitraje. Entonces, uno de los retos más grandes que nosotros tenemos ahora, no solo como promotores de la conciliación extrajudicial y la cultura de paz, es el hecho de darle a conocer a las personas este método que es alternativo al juicio y además permanecer en el tiempo, ¿no? Veo que en el caso de Esteban me comentaba que desde el 2005 ustedes tienen la ley y han podido permanecer en el tiempo. Entonces, en ese sentido, mi pregunta sería, ¿qué estrategias, tal vez comunicacionales, estrategias de difusión o qué estrategias han podido adoptar ustedes para que la gente realmente... señalabas que todavía existe cierta susceptibilidad por parte de la población para acceder al servicio, pero ¿qué mecanismos ustedes han podido utilizar para que la gente tenga un poco más de confianza, ¿no? Aparte del tema de que es una sentencia ejecutoriada. Aquí en Bolivia todos los procesos de conciliación tienen calidad de cosa juzgada, si bien no es una sentencia como tal, sí tiene la fuerza de un juicio, ¿no? Entonces, esa sería mi intriga, querido Esteban, saber qué mecanismos han utilizado para llegar a la población. Muchas gracias, Paloma. Sí, bueno, tú sabes que nuestros países, aunque son pequeños, ¿no es cierto? Y en eso creo que somos iguales ustedes y nosotros. Aunque somos pequeños, nuestra idiosincrasia a veces no nos permite evolucionar en estas circunstancias, en estas situaciones. Perdón, así que el Estado ha procurado hacer una campaña. Pero yo siempre les quiero decir, y he dicho aquí en reiteradas ocasiones, la mejor campaña que puede haber es los resultados que nosotros tenemos en una mediación. Cada mediación que nosotros hacemos es la mejor propaganda porque definitivamente las partes salen en armonía. Yo te voy a dar un ejemplo vivencial. Si tú tienes una mediación de alimentos, de un menor, ¿verdad? No vamos a violar el derecho.
Pero ese conflicto que produce el divorcio socialmente en ese micro espacio de la sociedad que es la familia, pero la más importante, produce que tenga los alimentos, produce las visitas y produce que el divorcio no tenga ese conflicto de odio, es la mejor propaganda que tú tienes para el resto de la sociedad. En ese contexto, gracias, en ese contexto, nosotros los mediadores tenemos la obligación de sacar los mejores resultados. El gobierno ha hecho infinidad de campañas. La Procuraduría General del Estado ha hecho infinidad de campañas, igual la Judicatura de Ecuador, en televisiones, en los medios, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos comprobado ya que la mejor campaña que tenemos definitivamente es la tranquilidad de la cosa juzgada por cada uno de nosotros. Insisto, el éxito de la mediación es que la decisión la tomé yo, la tomó la otra parte, y en ese contexto estamos de acuerdo y nos comprometemos. Que tiene fuerza de cosa juzgada, nosotros también acá los llamamos cosa juzgada, fuerza de sentencia, cosa juzgada y ejecutoriada acá. Eso es ya la parte legalista del asunto. Sí, es importante, porque no nos podemos arrepentir. Pero normalmente nuestros clientes salen muy satisfechos porque están de acuerdo, no se sienten perjudicados. Se sienten que ellos sacaron lo que necesitaban, pudieron, hicieron lo mejor que podían. Mira, eso tú le puedes aplicar. Te hemos dado en lo laboral. Hemos hablado de familia. En los grupos sociales, igual. Una de las mediaciones más bonitas y más grandes que hay a nivel de nuestra región es justamente en los conflictos que tuvo Ecuador con Perú. En ese tiempo, el presidente del Ecuador hizo una gran mediación con Fujimori, presidente de Perú, para lograr la paz. Y al firmar la paz, firmaron un acta de mediación. Esta acta de mediación persiste hasta ahora y somos pueblos de hermanos. Porque Perú no se sintió perdedor, ni el Ecuador tampoco. Como región, como país, como situación de todo territorio. Obviamente habrá personas que digan una cosa, que digan otra cosa, respetaré siempre, pero como acto de mediación, los dos países se sintieron satisfechos. Entonces, ese protocolo es la mejor propaganda que hay. Ese protocolo es la mejor circunstancia que hay. Lo que necesitamos es regar esta circunstancia en el sentido de que podemos aplicar a muchísimas circunstancias. Son pocas las circunstancias jurídicas que no podemos aplicar la mediación. Son muy pocas. En ese sentido, Esteban, bueno, ustedes tienen un poquito más de 6 millones de habitantes, más que nosotros, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, en estos años también ha crecido. Evidentemente, la mejor comunicación que uno puede tener es el servicio que se le da a esta población que sí la necesita, ¿verdad? Uno, porque hablamos de recursos, tanto en recursos monetarios como también en tiempo, ¿verdad? Es mucho más fácil mediar, es mucho mejor mediar, conciliar, ir a un arbitraje. En ese sentido, ¿cuáles son los casos que ustedes tratan? Si bien hemos descartado todo lo penal, en Bolivia también, o sea, no podemos conciliar asuntos penales, estamos bajo la misma vía, pero para ver si es que hay coincidencias también en los temas civiles que sí se tratan entre ambos países, cuál es la experiencia que ustedes tienen, qué temas ustedes sí los pueden mediar y también cuánto se han expandido en Ecuador con referencia ya a los puntos de atención, a los centros de atención de mediación que ustedes tienen en Ecuador.
Ya, correcto, verás. En lo que se refiere a vernos extendidos, los centros de mediación, por ejemplo, la Procuraduría General del Estado tiene sus regionales a lo largo y ancho de todo el país y ellos tienen sus sucursales. Nosotros como Asociación de Municipalidades del Ecuador no tenemos centros de mediación. Sin embargo, estamos en proceso y es uno de los fines, esperemos que sí. Sin embargo de eso, a nivel de Estado, nosotros tenemos mucha mediación con respecto a la celebración de contratos, convenios o convenciones entre públicos o entre privados. Ok, por ejemplo, un municipio, un gobierno autónomo descentralizado municipal, contrata los estudios para agua potable de cualquier cantón del país y por ABC motivos en esos TDRs ha habido problemas o el contratista no cumple. Lo primero que ponemos ahora en las actas, en los contratos, por lo primero que deberíamos pasar es por un acuerdo de las partes, o sea, por la mediación. Cuando ya no se da la mediación, muchos pasan por el arbitraje y luego se van a la ley convencional. La diferencia, ¿cuál es? Es que por una mediación yo me puedo demorar con informes técnicos, informes jurídicos y partidas presupuestarias más o menos unos 3 meses, si es que es menos de $20,000. Si es que es más de $20,000, más o menos entre 5, máximo 6 meses soluciona el problema, porque necesito un informe del Procurador General del Estado. Pero si yo me voy a la legislación común, probablemente me voy a demorar 3, 4 o 5 veces más. Entonces, nuestra solución es mucho más rápida, mucho más ágil, sin menos conflicto, ¿no es cierto? Y con la posibilidad de que, por ejemplo, en contratación pública, nosotros acá en el Ecuador, si es que a un contratista lo declaramos incumplidos, queda inhabilitado un tiempo de años bastante fuerte, como 5 años, queda inhabilitado. No puede contratar con el Estado. Por medio de la mediación, tomamos una resolución en 3 meses probablemente y queda habilitado. Entonces, a la empresa privada le conviene, a la empresa pública también. ¿Por qué? Porque puede retomar el tema de su consultoría o de su obra o de lo que sea que haya contratado. Entonces, eso es importantísimo porque nos permite evolucionar más rápido y nos ayuda en lo que se llama responsabilidades. Porque como tiene fuerza de sentencia, la responsabilidad es mínima. Yo no tengo, hasta el día de hoy, yo no tengo una autoridad mía que me haya reclamado a mí por la sentencia de una mediación, en el sentido de que venga Contraloría General del Estado y probablemente quiera observar o quiera glosar. Es improbable. Es muy difícil. Entonces, eso nos ayuda a evolucionar en tiempo, a evolucionar en espacio, a evolucionar en recursos, a evolucionar en obra, en estudios o en lo que tú creas que sea importante contratar, como institución pública. Entre privados no se diga. Entre privados es mucho más fácil. Es muchísimo más fácil porque en privados gana solamente la voluntad. Si tú recuerdas, con públicos yo te había comentado que yo necesito un informe técnico, un informe jurídico, partida presupuestaria, si es que se trata de cierta cantidad de dinero, que eso produce una extensión de tiempo y un trabajo fuerte. En privados no. En privados la voluntad. Tú y yo nos reunimos, nos ponemos de acuerdo y si yo te tengo que pagar $100, me voy a imaginar, por favor, te tengo que pagar $100, firmamos el acta de mediación y te pago en ese momento y se termina. Nosotros hemos tenido mediación de 4 o 5 horas en donde hemos terminado el problema. Completamente, un problema civil, un problema de herencias. Nosotros podemos terminar en 4 o 5 horas. También se puede alargar, por supuesto que sí, las partes deciden.
Las partes deciden, pero yo te hago ver que podemos hacerlo en poco tiempo, que sí hay cómo. Ahora, claro, para esto hay técnicas, los recursos son, a mi criterio, no cuantiosos, versus el servicio que doy a mi comunidad. Porque yo lo que necesito para una mediación, humildemente, es una habitación, es una mesa, sillas, confortabilidad, dar confianza, tranquilidad, ¿no es cierto? No necesito una mega sala, no necesito un mega espacio. Yo lo que necesito es técnica. Y la técnica está en el conocimiento de los seres humanos. En esa técnica es en donde yo voy a causar esa confianza, esa tranquilidad y la posibilidad del acuerdo. En base a las técnicas de acuerdo, en base desde el sitio en donde te sientas, etcétera, etcétera, voy a crear la confianza para poder hacer un acuerdo. Vuelvo a decir, entre privados es mucho más fácil. Entre públicos, obviamente por la legalidad del proceso que en derecho público se lo exige y que tiene que estar escrito, ¿no es cierto? Se me complica un poquito. Recuerda que cuando yo te digo escrito va a todo el soporte jurídico que tiene que tener el acta, ¿no es cierto? Desde el punto de vista público, porque en el derecho público acá en el Ecuador todo tiene que ser escrito y en todo tiene que quedar constancia. En el derecho privado no, es de acuerdo entre las partes y nada más. Bien, enseguida yo te invito, Esteban, a ti también, Paloma, a que hagamos un pequeño corte. Ya nos tenemos que ir a un cortecito así muy breve, un par de minutos. Enseguida vamos a retornar con lo que es el programa y vamos a profundizar aquello que estabas explicando, que es muy interesante y muy importante plasmarlo, porque ustedes han dado pasos grandes, ¿verdad? Hay mediación, arbitraje municipal, ¿no? Nosotros estamos avanzando de a poquito, pero obviamente queremos tener también ese crecimiento y queremos conocer esa experiencia que ustedes han tenido entre privados y públicos, que es muy importante conocerla en esta entrevista. Así que aguárdenos, por favor, un par de minutos, Esteban, Paloma, ya retornamos a usted que nos sigue por Radio Universitaria San Andrés y también por nuestras redes sociales. Aguárdenos, ya volvemos. Enseguida, retornamos con su programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Consultorio Jurídico. Ley 348 reconoce los 17 tipos de violencia y entre esas está la violencia intrafamiliar, que son punitivas, son la violencia física, la violencia familiar, la violencia psicológica y la violencia económica. El artículo 33 de la ley 348 establece los procedimientos judiciales administrativos de protección a la mujer. El artículo 43 indica las instancias de recepción, investigación y tramitación de denuncias. Consultorio Jurídico, un programa que promueve la justicia. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Radio San Andrés, FM 97.6 y Facebook Live. La nueva Radio Universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web.
Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. San Andrés Deportes, con la mejor información deportiva. A través del programa te invitamos a ser parte de nuestro equipo, con todo el acontecer del deporte universitario. San Andrés Deportes. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Conexión Pública. Este asunto de la huipala, del patujú, de la tricolor, es un problema que en vez de unir a los bolivianos o en vez de concertar más símbolos en los que puedan sentirse representados e identificados, estamos encontrando más bien símbolos para identificar al enemigo. Todos los discursos que se han vertido últimamente estaban más destinados hacia el divisionismo de los bolivianos. Hay una oposición muy distante ideológicamente hablando. Conexión Pública. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Estamos de vuelta con el programa que promueve la cultura de paz, Centro de Conciliación. Continuamos. Bien, ya estamos de retorno. Vamos a esperar también a que Paloma, no sé qué habrá pasado, se ha desconectado. Ahí ya le tenemos con nosotros. Así que adelante, Paloma, adelante. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, Esteban, tengo dos curiosidades en realidad. Señalabas primero el tema de inspirar la confianza en las personas y estamos totalmente de acuerdo. Creo que ese es un lineamiento que estamos siguiendo también todos quienes estamos en este proceso de difundir los métodos alternativos a la resolución de conflictos, ¿no? Y es importante, es primordial difundir el tema de la confianza y sobre todo que las personas que practicamos la conciliación y la mediación podamos impartir esta confianza en las personas que vienen a solicitar nuestra ayuda, ¿no? Tengo una pregunta bastante interesante que me dejó con la duda durante el regla. Me señalabas que en Ecuador no tienen centros de mediación. Entonces, mi consulta es, ¿cómo pueden acceder a este servicio en Ecuador? ¿O solo pueden hacerlo las empresas? ¿A través de qué mecanismos se puede acceder a una mediación? Ya, nosotros sí tenemos centros de mediación, probablemente me expresé impropiamente. Nosotros sí tenemos centros de mediación, pero no como asociación de municipalidades ecuatorianas, que es de donde yo me dirijo. Nosotros nos dirigimos a la Procuraduría General del Estado, al Centro de Mediación del Abogado del Estado, del Procurador General. Y también existen de la Judicatura y además muchísimos centros de mediación de privados. Eso hay infinitos, no te podría dar el número que hay, pero hay muchísimos. Eso por un lado. Entonces, como municipios no tenemos. Pero recuerda tú que el 225 de nuestra Constitución establece claramente que los gobiernos autónomos descentralizados son parte del Estado, ¿no es cierto? Somos servidores públicos. Entonces, en ese contexto acudimos al Centro de Mediación de la Procuraduría, por lo general. Puedes acudir a otros, estoy de acuerdo. Pero, como les había dicho hace un momento, la Procuraduría nos ayuda en el sentido de la legalidad, de promover que no cometamos un error. Ese es el papel del abogado del Estado. Él me va a decir hasta dónde puedo yo llegar a mediar, hasta dónde y qué puedo mediar, qué es transigible. Entonces tengo ese soporte que le va a dar a la resolución, a la sentencia, a la resolución del conflicto.
Sí, eso por una parte. ¿Y cómo podemos llamar a una mediación? Es muy fácil. Cuando existe un convenio entre las partes, las dos personas o las dos instituciones pueden solicitar una mediación a solicitud de una de ellas también, o cuando un juez también ordinario lo solicite así y lo crea pertinente. Ahora, por ejemplo, en lo que es Ministerio de Trabajo acá en el Ecuador, lo primero que hacemos es pasamos por una mediación. ¿Sí? Antes de llegar al juez, nosotros ya pasamos por una mediación. Entonces, tenemos como instituido ya un proceso. Vos pasas primero por una mediación. Luego de eso, se van a un arbitraje. En el arbitraje, como ustedes conocen, si hay un tercero, dos terceros o tres terceros dirimentes. ¿A qué me refiero? Que tú en un arbitraje puedes tener hasta 3 árbitros. Depende de lo que tú solicites. Puedes tener 3 árbitros que diriman al respecto del tema. Y luego, si no funcionan ninguna de esas, te puedes pasar ya a la justicia común. Toma en cuenta que el mal llamado denuncia de mediación no existe. Nosotros en mediación invitamos. Yo te invito a mediar. Y tú vas de manera voluntaria. Eso tampoco obliga de ninguna manera a que tomes una resolución. Puede ser que haya un acta de imposibilidad, de que no fue posible la mediación. Entonces, nada en mediación no te obliga, nada. En mediación canalizamos y se obligan las partes, nada más. ¿Me decías algo? Exacto. Sí, está clara esa parte. Nosotros también acá en el Centro de Conciliación, pues será una de las partes en conflicto la que acude al Centro de Conciliación, se realiza la invitación a la otra persona, si acepta, bueno, existen ya las audiencias que se compondrán de 1, 2, 3, será 1 hora, 2 horas. En eso estamos de acuerdo y quienes obviamente ponen la solución al problema que los ha llevado hasta el Centro de Conciliación son ellos mismos y se firma un acta que sí tiene también un peso legal, ¿no? A la hora de firmarla de cumplimiento. Sin embargo, tú hablas de una mediación, hablas de un segundo paso que es el arbitraje y bueno, un tercero ya sería una vía judicial si es que no logran. En estos pasos, quisiéramos que nos puedas explicar, Esteban, ¿qué se puede mediar? ¿Qué se puede realizar en lo que es arbitraje para llegar ya a una última instancia, ¿no? ¿Qué problemas primero se tratan en mediación, luego en arbitraje? Correcto, no hay ningún problema. Mira, nosotros decimos podemos mediar todo aquello que es transigible. Eso dice la norma. Transigible es todo aquello que no viole derechos. Y por eso que al principio yo les comencé comentando que en el Ecuador, por ejemplo, nosotros no podemos mediar todo lo que es derecho penal. Eso, no mediamos. Definitivamente no mediamos. Existen tantas cosas, me demoraría infinito en decirte qué es lo que se puede mediar. Todo el resto que no es derecho penal, a mi criterio personal, prácticamente se puede mediar, siempre y cuando no invada los derechos, como te había comentado en lo que es derecho laboral. Mientras yo no invada los derechos, yo puedo mediar. Todo eso es mediable, absolutamente, menos aquello que invada el derecho de la persona. Dentro de los derechos que tenemos en nuestra Constitución, nosotros tenemos derechos inalienables, intransigibles, ¿no es cierto? Que no caducan jamás. Esos derechos no podemos mediar, pero sí podemos ver la forma en que este derecho se cumpla. Entonces ahí está lo sabio, lo lindo de la mediación. Esa es una maravilla. Nosotros llegamos a entendernos y a ponernos de acuerdo en lo que posiblemente no sabían que no era mediable. Sí es mediable.
Hay que buscar la forma de mediar, nada más. Eso número uno. Pasamos, en el supuesto no consentido de que las personas no se pongan de acuerdo, pasamos a un siguiente punto que es el arbitraje. El arbitraje cambia las reglas de juego. En el arbitraje tú puedes contratar hasta 3 árbitros. Estos dirimen, hacen el papel de juez, ¿sí? Pero no son jueces, hacen el papel de juez. Entonces son árbitros, en donde buscarán la legalidad y tratarán de poner de acuerdo entre las partes y ya disponen. Y ya disponen y te dicen, la solución a este conflicto, y queda por escrito y tiene fuerza. Y tiene la misma fuerza de sentencia. Y la justicia ordinaria, pues ni digamos, ¿no? Creo que todos la conocemos, es un proceso que nace ya de una demanda, no de una invitación, no de una voluntad, sino nace de una demanda, es por fuerza. Por ejemplo, en el Ecuador, si ustedes no se dirigen a rendir declaración hasta 2 veces, la tercera se le hace con la fuerza pública, o sea, con la policía. No sé cómo sea en Bolivia, pero en todo caso acá es así. En el lado que nosotros estamos, nada es obligado. Nada es obligado. Esa es la diferencia sustancial a mi criterio. Y esa diferencia sustancial es la que le hace, aunque suene repetitivo, rápida y eficiente. Muchas gracias, Esteban. Señalabas algo muy lindo sobre los temas que pueden conciliar en Ecuador. Por ejemplo, acá en Bolivia, no solo no podemos conciliar sobre derechos penales, aunque sí existe un proyecto de ley para promover la conciliación en temas penales, siempre y cuando no existan agresiones de por medio. Todo lo que involucra violencia de algún tipo no se puede mediar, ni aún con el consentimiento de las partes. Nuestra legislación en algún momento contemplaba que si una víctima solicitaba una conciliación, esta podía ser conciliable. Ahora se está discutiendo un poco el tema, ¿no? Por todas las consecuencias que puede traer esto más adelante. Pero sí tenemos un proyecto de ley, tenemos un proyecto de estructura ya para poder empezar a conciliar sobre temas penales. Otro aspecto donde no podemos actuar nosotros es el tema laboral, que me parece muy interesante, que en Ecuador sí se puede mediar sobre temas laborales. En Bolivia directamente tienen su propia reglamentación y su propio procedimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros como conciliadores estamos atados de manos. Siempre que es un tema laboral, se deriva directamente al ministerio, ¿no? Y se hace de acuerdo a la legislación pertinente. Entonces es muy interesante esta diferencia de situaciones. Y bueno, me lleva a pensar en algo. Por ejemplo, acá en Bolivia, la conciliación puede ser ejercida por un profesional abogado, así como un profesional no abogado. Y esto tiene mucha relación con los métodos alternativos de resolución de conflictos que señalabas al inicio, puesto que en lo que son los territorios originarios campesinos, se han formado conciliadores en varias materias para conciliar sobre los temas indígenas originarios campesinos y los conflictos propios de cada comunidad, sin que estos tengan una formación jurídica, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé si Ecuador tiene alguna limitante respecto a quienes pueden ejercer la mediación. Gracias, interesante tu pregunta. Definitivamente estamos caminando por el mismo sendero. En el Ecuador puede ir a mediar no necesariamente con un abogado, sino solamente las partes interesadas. Obviamente, cuando es una situación privada o pública, peor aún pública, pero cuando es privada, siempre es importante, siempre yo sugiero que vayan acompañados de un abogado, porque no podemos, por voluntad que tengan las partes, no podemos transigir en una ilegalidad, en una inconstitucionalidad, y es por eso la preparación que tiene el abogado, ¿no es cierto? Siempre es importante que el día de mañana no vayamos a tener problemas con esa sentencia, por favor. Yo les rogaría que siempre tratemos de ir con un abogado. Eso uno. 2,
me haces de acuerdo cuando hubo el comienzo de los procedimientos laborales aquí en el Ecuador. Nosotros no teníamos centros de mediaciones en la judicatura, no teníamos. Pero era tal la carga laboral que tenían los servidores públicos de ese entonces, era tal la carga en el sentido de despacho y tal la espera, no sé cómo sea donde ustedes, pero la espera eterna para un derecho de que el ciudadano Juan Pérez se está quedando sin trabajo, no tiene indemnización, no tiene con qué comer. Verás, los derechos que te estoy nombrando, no tiene derecho a la vivienda, no tiene derecho a la alimentación, sus hijos no tienen derecho al estudio, todo lo que puedes violar. Una circunstancia de una indemnización tardía, que nos vimos obligados, por favor, a poner centros de mediación en la judicatura, en el Ministerio del Trabajo. Entonces el despacho fue mucho más rápido, mucho más eficiente, bajó el proceso judicial en N veces y eso solamente, lastimosamente, con lágrima en el ojo, te tengo que decir, mi querida amiga, que eso solamente dio la experiencia, no nos dio la sabiduría. Así es que ustedes están un paso adelante. Absorban, porque eso es lo mejor, ¿no es cierto? Absorber de lo que nos ha sucedido a nosotros como amigos, como hermanos de cuerpo y alma, de sangre, y saber que definitivamente lo mejor sería que ustedes también puedan llegar a tener de comienzo la mediación. Y a un problema que y seguramente, incluso ahora con la pandemia, aseguran ya la tienen. Perfecto, creo que tenemos un poquito de problemas con Esteban, creo que ya se ha solucionado ahí con el tema del internet y nuestra señal. Veremos cómo vamos. Algo importante que has mencionado, Esteban, que es la mediación comunitaria. Si bien nosotros estamos viendo cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a empezar a dar pasos, ¿no? Que puedan llegar a mucha más gente, que pueda ser la conciliación el primer paso que vayan a tener cuando tienen conflictos entre pares, pues ustedes tienen ya lo que es la mediación comunitaria. Cuéntanos esa experiencia que tiene Ecuador, ¿no? Tomando en cuenta que también hay rasgos culturales que se parecen mucho a los nuestros y que definitivamente a partir de esa cultura, bueno, tienen otras normas que aplican. En ese sentido, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen en la mediación comunitaria? Pasa algo con el audio, Esteban, que no podemos escucharte. No. ¿Qué problemita? Sí, veamos qué es lo que ha pasado. A ver si en control nos dicen algo. Sí, está activado el micrófono, pero tenemos un problema. No. No, qué pena que no podamos. A ver, va a volver a conectarse Esteban, seguramente Paloma, en unos segundos más ya lo tendremos con nosotros. Y es importante destacar el trabajo que han hecho en Ecuador y los pasos también grandes que han dado a partir de conciliaciones municipales, que me parece muy interesante que ellos hayan empezado, tengan esa posibilidad, ¿no? Y que la Procuraduría sea una de las instancias justamente que impulsa este proceso. A ver, ahora sí, veamos si te escuchamos. ¿Aló? Sí me escuchan. Sí, genial. Qué pena, ahora qué pena. Sí. Me decías, discúlpame, ¿tu pregunta era?
Claro, acerca de la mediación comunitaria que ustedes tienen, ¿no? Tomando en cuenta los rasgos culturales, porque, bueno, ellos también manejan una norma, ¿verdad? Y, bueno, entrar con la mediación comunitaria ha debido ser una experiencia interesante que ustedes han tenido en Ecuador. Sí, bueno, la mediación comunitaria es sumamente compleja. Es una especialización dentro de lo que es el mundo de la mediación. Realmente llegar a territorio, a los diferentes territorios de las diferentes idiosincrasias que tienen nuestros territorios es sumamente complejo. Entonces, lo importante aquí en lo que es territorio es poder llegar a la confianza. En el momento que tú llegas a la confianza de la persona, ¿cómo? Conociendo el territorio. O sea, yo no puedo llegar a un grupo a mediar en el momento que no conozco el grupo, que no conozco a las personas. Es clave, es de vital importancia. Entonces, en ese momento lo que nosotros hacemos es, lo primero, un acercamiento. Ver cuáles son sus circunstancias, cuáles son su situación, qué es lo que pretenden y hasta dónde es esa pretensión. Pero eso solamente en lo que es en grupos de territorio que llamamos nosotros, es solamente con la visita previa. Necesitamos 2, 3 visitas previas, necesitamos conocer qué es, en qué se desenvuelven y por qué el pedido, a dónde van, a dónde quieren llegar. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que como vivimos en la ciudad, probablemente no razonamos igual que la persona que no vive en la ciudad. Y esa circunstancia es la que tenemos que absorber. Y solo así podemos nosotros mediar. Caso contrario, es imposible mediar si no te das cuenta de la validez del petitorio que hace una de las partes. Tomarás en cuenta que normalmente cuando es territorio, la mediación se da entre dos personas del mismo territorio o vecinas. Normalmente. Hay muchas cosas que pueden cambiar, ¿no es cierto? Pero por lo general se dan por las mismas personas o vecinas. ¿A qué me refiero? El municipio de cualquier ciudad versus la circunstancia que pasa en el campo de esa ciudad. El municipio de esta ciudad versus las competencias que tiene y los desafíos que tiene para poder atender al agro, por ejemplo, caminos vecinales, préstamos que siempre son pedidos. Entonces tengo que ver la capacidad, la competencia que tengo como institución pública para poder dar, hasta dónde puedo llegar. Si es que es entre privados, ¿cuál es la voluntad? Pero solamente conociendo la idiosincrasia de las circunstancias que están sucediendo en ese territorio. Y eso no lo puedes hacer si no conoces, si no estás de acuerdo, si no sabes cuáles son las necesidades básicas, satisfechas e insatisfechas de ese territorio. Qué interesante, Esteban. Respecto a lo que es mediación comunitaria y lo que señalabas también, por ejemplo, acá es muy difícil que... Ay, ¿ahora me escuchan? ¿Sí? Esteban, ¿me escucha? No. Esteban, ¿nos puedes escuchar? Yo no escucho como lentísimo, no logro saber qué es lo que está hablando un señor, ¿verdad? Ahí Paloma, que está intentando comunicarse contigo, de hacerte una pregunta. No sé si a mí me escuchas. Sí, a ti te escucho. Ya, entonces voy a ser de traductora, Esteban. Voy a pedirle a Paloma que haga la pregunta y yo te la paso. Perfecto. Lo que señalaba era que sobre todo los territorios indígenas originarios campesinos han formado sus conciliadores para evitar ese tema del choque cultural. No sé si... Bueno,
Acá en Bolivia, Esteban, lo que se ha considerado justamente como un punto importante cuando hablamos del tema cultural y la norma que tienen en las comunidades a las cuales nos acercamos para realizar la conciliación, para ver cómo ingresamos con este tema, pues se capacitan. Hay líderes comunitarios indígenas que han logrado capacitarse justamente para que ellos puedan intervenir en esta conciliación a nivel comunitario. Sin embargo, ustedes creo que no han dado ese paso todavía en cuanto a mediación comunitaria. No, definitivamente sí. Nosotros sí nos capacitamos para mediación comunitaria y como te había dicho, es una especialización. Dan las universidades mediación comunitaria. Se llama así la materia, si quieres tomar en cuenta, o la carrera, la especialización. Sin embargo, de eso, que sí lo tenemos, a mi criterio, como me pediste mi criterio, yo siempre creeré que lo mejor, aunque estamos preparados, lo mejor es ir y conocer la idiosincrasia, porque la idiosincrasia no se conoce en las aulas universitarias. La idiosincrasia solamente está en territorio. El momento que tú conoces territorio, sabes a lo que vas. Entonces yo puedo ser PhD en mediación comunitaria, pero si yo no conozco territorio, no lo voy a lograr. Es bien complejo, es sumamente complejo la mediación en territorio si no conoces la idiosincrasia de las personas, de cuáles son sus requerimientos y sus necesidades. Porque mis necesidades de la universidad acá no son las necesidades de la persona en territorio. Tú vas a conocer tu país, mi país, solamente en el momento que conozcas territorio. Y esa es la idiosincrasia que nos hace falta conocer para poder resolver el conflicto. O si no, nos vamos a limitar muchísimo. Claro. Mira, ya estamos terminando el programa. Tenemos un par de minutitos, nos hemos pasado y bueno, hemos pedido ahí a Control Central extendernos un par de minutos más. Mira, la anterior semana tuvimos un invitado también de un altísimo nivel como tú, Esteban, y queremos agradecerte. Él era de Colombia y le hicimos una pregunta, ¿no? Porque cuando hablan de mediación, de conciliación, se habla con mucha pasión cuando ejerces tu profesión. ¿Qué siente Esteban Jaramillo cuando hace mediación? Quiero que nuestra audiencia pueda saber porque eso es importantísimo, el papel, el rol que ustedes juegan cuando intervienen en estos procesos extrajudiciales. Bueno, la palabra que tú acabas de usar es la que identifica todo, es una pasión, es una gran pasión, pero lo que alimenta y nos hace estar siempre satisfechos de lo que hacemos es la resolución del conflicto en menor tiempo. Entonces, del momento que yo puedo resolver un conflicto que tú me estás confiando a mí, tú, sea persona natural, sea persona jurídica, sea quien sea, que me estás confiando y que yo puedo resolverte en poco tiempo, esa es una satisfacción que no tiene ni valor económico ni valor emocional. El poder terminar con un proceso que probablemente nos puede llevar en nuestro medio, mis estimadas amigas, con todo respeto, nos puede llevar 2, 3 años. Terminarlo yo en 4 a 6 meses es una satisfacción y una tranquilidad de haber aportado a tu tranquilidad como ser humano y a mi sociedad como profesional. Y no es un valor netamente económico, es un valor emocional bastante importante que solamente las personas que lo hemos logrado creo que podemos comentarlo. Esteban Jaramillo, abogado de la República del Ecuador, el día de hoy nos ha acompañado en el programa del Centro de Conciliación. Para nosotros ha sido un placer definitivamente el haber podido conversar contigo. Nos quedan muchas preguntas acá con Paloma,
¿no? Seguramente vamos a poder tener la oportunidad de tenerte otra vez en el programa. Estamos seguras de que vamos a contar contigo. Agradecerte por el tiempo que te has tomado para que nuestra audiencia aquí en Bolivia, en La Paz, y quienes nos siguen por las redes sociales, pues puedan conocer cuál ha sido el avance importante que ustedes han tenido en un país hermano como es Ecuador. Muchísimas gracias, Esteban. Te quedamos agradecidas de corazón y te mandamos un abrazo virtual hasta Ecuador. Sí, espero que lo puedas recibir con esa calidez con la cual hemos conversado el día de hoy. Ha sido un gusto, Esteban. Un placer, igual, un abrazo grande a todos por allá. Ojalá pronto podamos compartir mucho más. Claro que sí, sería lindo tenerte acá en Bolivia en alguna oportunidad. Gracias, Paloma. Gracias, igual. Muchísimas gracias, Esteban, por aceptar la invitación. Isabel, muchísimas gracias. Siempre es un placer visitarlos en el programa y, bueno, esperemos poder seguir con esta serie de experiencias, ¿no?, internacionales que nos ayudan a crecer y nos ayudan a conocer y darnos a conocer también en el exterior. Muchísimas gracias a todos, a la audiencia por escucharnos. Nuevamente, Esteban, muchas gracias por aceptar la invitación. Como decía Isabel, esperamos tenerte próximamente porque de mi parte tengo todavía muchas dudas y muchos comentarios respecto a nuestros sistemas. Gracias. Igual, un fuerte abrazo y espero poderles conocer pronto y podamos seguir intercambiando porque eso lo único que nos va a hacer es bien. Claro que sí, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nuestro programa y será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Centro de Conciliación, el programa que crea conciencia en la comunidad. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.